Carlos, es un gusto tenerte aquí en La Voz del Gran Pueblo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir a compartirnos un poco de lo mucho que sabes de la historia de Carrillo Puerto. Al contrario, Irma, gracias a ustedes, Maluquín, en Lakesh, pues Guayanone, aquí estamos para compartir con ustedes una información sobre esta página de la historia, como tú dices. Ayer estuvimos, por cierto, en Tzulá recordando la fecha que se conmemora hoy. Hoy hace 83 años, un 13 de abril de 1933, ocurrió un hecho histórico que poco se comenta en nuestra historia regional, ¿no? Un hecho que violento, hay que decirlo, que obligó al exilio de decenas de mayas, de casi centenario y medio de mayas habitantes de la comunidad de Tzulá. Las causas y motivos o razones para que haya ocurrido un hecho de esta relevancia pues son muchas y variadas, ¿no? Yo parto siempre del hecho de mencionar lo que se ha escrito al respecto, citar fuentes, y entre las fuentes bibliográficas revisadas pues nos encontramos libros como aquel de Paul Sullivan que se llama Conversaciones Inconclusas, el más reciente, ¿no? Reciente por decir como de los años 90. Y el libro clásico de don Alfonso Villarrojas, aquel titulado Los elegidos de Dios. Ambos hablan de este acontecimiento, de este suceso de 1933, hace 83 años. Y pues son versiones distintas, sin embargo yo las tomo en cuenta antes de proporcionar mi interpretación propia como cronista. Siempre he tenido la idea también de que el pueblo maya y quienes siguen la crónica están en la libertad de reinterpretar la historia, incluso de reescribir la historia revisándola, porque la historia la han hecho los vencedores y no los pueblos. Así que en este sentido, por ejemplo, Paul Sullivan menciona en su libro que una de las razones por las cuales las fuerzas federales atacan Tzulá para capturar al líder maya Evaristo Zuluk estaba el hecho de que él aparentemente o presuntamente había dado muerte a algunos pobladores de esa comunidad maya. En el libro también se menciona que el teniente Zuluk era uno de los principales opositores a la creación de escuelas en la zona maya. También menciona Alfonso Villarrojas en su libro esta situación de que era un recalcitrante, resistía a la creación de las escuelas y que quería controlar su territorio. Bueno, estas son las razones que se han publicado en los libros. Yo tengo una opinión distinta. El hecho se debió a la permanente resistencia maya a ser gobernados por los tzules. Estamos hablando de 1933 y que hasta esa época aún la resistencia era vigente. Por el simple hecho de que los mayas seguían sintiéndose despojados de su territorio y de sus riquezas por los mexicanos que gobernaban en ese entonces. Un dato importantísimo es que entre 1917 y 1929 se dio un auge en la explotación del chicle, del árbol de chico zapota para extraer el látex base para el chicle. Recordemos que en esos años, especialmente los gringos, eran ¿cómo le podemos decir? Tenían como vicio mascar chicle. Alguien descubrió que en México existía la base para la goma de mascar y que a la goma de mascar se le ponían sabores, y inicia el auge de la explotación del chicle para ser exportado, vendido a empresas extranjeras, y de la cual se obtenían jugosísimas y millonarias ganancias en dólares, ¿no? Imagínate, una riqueza que encontraron en nuestra selva maya, una selva maya que existe hasta la fecha gracias a la resistencia de nuestros abuelos, pero que estaba siendo aprovechada y explotada por los extranjeros. Yo creo que una de las razones principales por las cuales se persigue y se intenta destruir esta comunidad, de hecho fue desolada en un día como hoy, hace 83 años,
cuando el ejército federal mexicano llega en busca del teniente Zulú, pues devastan la comunidad, la desolan, la queman, y desde ese entonces quedó abandonada. ¿Qué pasó después? Pues que Zulú, junto con sus seguidores, con los miembros de la comunidad, tienen que buscar refugio en la comunidad, en el santuario de Tixcacal Guardia. Es una gran muestra de solidaridad en esa época, que los hermanos mayas de Tixcacal reciben a los hermanos mayas de Tzula, los cobijan, los arropan, les dan su hospitalidad, y ahí permanecen hasta 1939. En 1939 el gobierno decide la repartición de los ejidos, y en mayo del 40 se otorga el ejido a Tixcacal Guardia, y en ese hecho hay algo significativo también. Se le otorga la amnistía al teniente Zulú y a sus seguidores. O sea, el gobierno les perdona algo que hasta el momento no me explico de qué se les perdona, pero con una amnistía. La amnistía es algo como un perdón que otorga un Estado a alguna persona o grupo de personas que hayan contravenido las leyes, y en especial a quienes hayan sido disidentes políticos de ese Estado, ¿no? Bueno, pues se le otorga la amnistía al teniente Zulú, y esto permite su regreso a Tzula y su inicio, su reconstrucción. Así que hago mucho hincapié, mi estimada Irma, en que esta acción ocurrida hace 83 años, lamentable porque se sabe de cifras de muertos del lado maya, se hablaba de 5 muertos del lado maya, de 2 muertos del lado de las fuerzas federales, pero en verdad lo cierto es que poco se sabe, y cuando decimos este fue el último enfrentamiento conocido entre fuerzas federales y mayas rebeldes, cuando decimos conocido es que hay otras cosas que hasta el momento no sabemos, ¿no? Y que no se escribieron. Y repito, porque la historia la hacen los vencedores. Había una necesidad en ese entonces del Estado mexicano de acabar con la resistencia, de no permitir la autonomía. Recuerda que hasta 1929 existía una autonomía de hecho. Aquí gobernaba hasta entonces de hecho, de facto, el general Francisco May, que es la época del auge del chicle. Eso es definitivo, de que el principal interés de empresas internacionales del gobierno de ese entonces era explotar lo que no era de ellos, sino que era de los mayas, y lo veo como una razón principal para la agresión, el auge de la explotación de este látex, y de otras especies. No vamos a pensar que solo acuérdense que aquí había una abundante población de árboles de chicozapote, pero también de maderas preciosas como la caoba, como el cedro, que había sido atractivo para los huaches desde la dictadura de Porfirio Díaz. El objetivo de Porfirio Díaz no era solamente aniquilar a los mayas y su resistencia, sino quedarse con su patrimonio natural y su territorio. Es algo que te puedo comentar. Si de entrada este mensaje o esta información la dimos precisamente ayer por la tarde en el telebachillerato de Tzula, debo comentarte que los jóvenes muy receptivos, muchos de ellos bisnietos de quienes protagonizaron este hecho histórico hace 83 años, que tenían noticias de esto, e incluso otras versiones, ¿no? Otras versiones que compartieron con nosotros, pero que al hablar de esta nueva manera de leer la historia, revisar y releer la historia, pues los hace sentirse más orgullosos de su linaje, ¿no? De su pasado, de su origen, y los culminamos a seguir revisando y no contentarse solamente con lo que los libros oficiales les dicen. Hay una gran cantidad de bibliografía que habla de nuestro pueblo, una gran cantidad de historia poco conocida e investigada y publicada por autores extranjeros que pocos conocemos, pero que deben ser compartidos, sobre todo con la juventud maya de hoy. Así es un hecho trascendental lo que estás comentando, y que efectivamente pues muy pocos
conocemos. Es una historia muy propia de nuestro Carrillo Puerto, en el que el teniente Evaristo Zuluk pues, es un ícono de este movimiento en aquellos años, en aquellas décadas. Y pues sería interesante también que nos comentaras, si tuvieras la información, posteriormente al salir de Tixcacán Guardia, qué siguió con su vida, cómo continúa este movimiento. Regresa a Chulá, se reconstruye Chulá, que había permanecido abandonada por ese lapso. Estamos hablando que del 33 al 40 habían pasado casi 7 años. Se recupera la comunidad, una comunidad pues que es emblemática en ese sentido, de mucha simbología, y también algo que mencionamos ayer, junto con Zuluk, junto con el teniente Evaristo Zuluk, otro líder maya era don Concepción Situc de Tixcacal Guardia, que era el jefe de Tixcacal Guardia en ese entonces, y es el que los recibe en Tixcacal, en el santuario, en este exilio, que si lo ves en la línea histórica fue un breve exilio, pero muy que dejó profunda huella, ¿no? Viven aún abuelos, abuelas que nacieron allá y que le comparten esta parte de esta historia a sus nietos, a sus bisnietos. Hay mucho que decir al respecto. Eran los años precisamente cuando le dan la amnistía a Zuluk y cuando entregan los ejidos, o se inicia la entrega de ejidos, como ocurrió en Tixcacal Guardia en 1940, por órdenes de Lázaro Cárdenas a su gobernador, el general Rafael Melgar, empieza a repartirse el ejido. Pues precisamente en esa época es cuando el Estado mexicano empieza a promover la migración, o sea, que lleguen los colonos al territorio. Sí. Como era la época en la que se seguía creyendo, como en la época de la conquista, de que el territorio no vivía nadie, que estaba despoblado. Exactamente, se hablaba del despoblado, y hay una palabra que le usan, el vacío imaginario. Siempre imaginaron ellos, para su provecho, que ese territorio estaba deshabitado. Pero ¿cómo deshabitado? Si los abuelos huites vivían desde siglos atrás, aquellos mayas que resistieron a ser conquistados, ahí estaban, ahí permanecieron, y cuando la guerra de castas se inicia en 1847, se suman a ese levantamiento iniciado en Tepic, en Tijuzuco. La fuerza maya, el origen maya, la raíz maya estaba siempre presente aquí en ese territorio, pero seguían viendo de que si en otro lado del país, en el centro, han habido conflictos a pesar de la revolución por la posesión y falta de tierras para cultivar, pues aquí sobraba y no hay nadie, ¿no? Y nos empezaron a mandar colonos. No estoy en contra de quienes deciden emigrar y venir a vivir a este lugar tan especial, pero sí esa opinión tan desafortunada de creer de que no habíamos nadie aquí y que había que poblar. Y empieza desde esa época, en los años 40, esa política de colonización, en esos términos, ¿no?, de colonización. Se inician los programas famosos nacionales de desmonte, en la que nosotros fuimos víctimas también. Cuando hablamos de desmonte, es porque si van los colonos, pues hay que buscar dónde viven. ¿Y dónde van a vivir? Pues hay que desmontar. Y grandes cantidades de selva maya fueron terriblemente desmontadas. Era una agresión al patrimonio, ya no solo lingüístico, cultural, sino ambiental. Así es. Entonces ahí está la explicación del por qué, por ejemplo, la parte sur del estado está poblada por migrantes de distintos estados de la República.